Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, compañeras. En esta ocasión nos ha tocado indagar un poco más sobre los impactos y causas y consecuencias del Amazonas. El río Amazonas es uno de los mayores tesoros naturales en el mundo que hay. Nace desde Perú y recorre varios países de Sudamérica y desemboca en el Océano Atlántico. Eso es el río más largo que hay y caudaloso del planeta. Contiene una quinta parte de agua dulce. El Ministerio del Ambiente en el 2019, el Amazonas peruana tiene el 10% de todas las especies conocidas del planeta, incluyendo pues también aves, mamíferos, peces, y a todo eso, cuando el Amazonas está bien constituido, o sea, está bien cuidado, nosotros tenemos un clima, eso ayuda a regular el clima, no es nacional, sino mundial, porque produce el oxígeno que nosotros respiramos. Sin embargo, en los últimos años, el ecosistema ha ido decayendo. Y eso nace a través del mismo ser humano, de la misma persona, ya que daña el ecosistema. ¿En qué forma? Ya viene la minería ilegal, la tala de árboles, la contaminación de agua, las fogatas que hay hoy en día, y eso hacen unos incendios forestales también. Y eso concluye a un clima hay un clima medio, hoy en día nos damos cuenta que hay un clima no muy bueno, ¿no? Porque ya está que llueve, sol. Bueno, esto lo está ocasionando, todo lo está ocasionando el ser humano. Los últimos años el CENAR y el CERFOR ha señalado que muchas especies se están extinguiendo. Y eso afecta mucho a las comunidades indígenas, porque a veces también, ya que por eso a veces hay los tours, ¿no? Y también, también ellos consumen también a veces esa agua, los animales o las plantas que son comestibles. Y y todo a veces eso depende de los recursos que provee el Amazonas. Con esta exposición nosotros queremos explicarle lo que está ocurriendo en el Amazonas y cuáles son los cambios que se están dando. Y además queremos generar conciencia y darle motivación al ciudadano y ayudarlos a proteger. Ya hacemos con a las plantas, no tirando basura. Bueno, a mi parecer nosotros tenemos que poner parte, porque somos parte del daño que le estamos haciendo al Amazonas, ¿no? Y así proteger el ecosistema y tener, un buen cambio climático. Mi compañero seguirá con la exposición. El río Amazonas nace en el Perú, en la región de Arequipa, en el Nevado Mismi. Atraviesa regiones como Cusco, Ucayali, Loreto y Madre de Dios hasta llegar a Brasil. Tiene una longitud de más de 7.000 kilómetros y una cuenca que ocupa gran parte del territorio peruano. Según la Autoridad Nacional del Agua, ANA 2023, el Amazonas contiene casi el 2020 de agua dulce del planeta. Este río es considerado el corazón del ecosistema amazónico. A su alrededor hay una increíble variedad de flora y fauna. Más de 3.000 especies de peces, además de aves tropicales, reptiles y mamíferos. Entre ellos están el delfín rosado, el paiche, la anaconda y el jaguar. También viven allí muchas comunidades indígenas que dependen directamente del agua, la pesca, los frutos del bosque y las plantas medicinales. Estas comunidades han aprendido a vivir en equilibrio con la naturaleza durante siglos. Según el CERNAP, el Amazonas también ayuda a regular el clima de todo el continente.
Los bosques absorben dióxido de carbono y producen grandes cantidades de oxígeno, lo que ayuda a frenar el calentamiento global. Además, el CERFOR explica que la madera, los frutos y los recursos que provienen de esta zona son la base de muchas economías locales, pero lamentablemente muchas de esas actividades ahora se hacen sin control, afectando el equilibrio natural. Por eso, aunque el Amazonas representa una fuente de vida y riqueza para el Perú y el mundo, hoy se encuentra en una situación crítica. La deforestación, la contaminación y la pérdida de especies nos están mostrando que si no lo cuidamos podríamos perder uno de los lugares más valiosos de la Tierra. Buenas noches, profesor. En esta ocasión les voy a hablar sobre lo que es la contaminación que se ha estado dando en el río Amazonas, o bueno, lo que es toda la diversidad. Para empezar, uno de los grandes problemas que se ha dado, bueno, según la MINAM, se estima que por cada año se pierden más de 150.000 hectáreas de bosques. Esto se debe a, digamos, hacia la tala ilegal o también hacia gracias, como dicen, la deforestación que hacen en todos esos lugares. Y bueno, otro problema de esto que les voy a hablar es sobre estos objetos metálicos que caen en el agua, lo cual hace una gran contaminación en el agua, sobre todo como es el mercurio, que afecta mucho hacia las especies que habitan en ella. Y bueno, este es un problema muy grande, ¿no? Otro de los problemas que se da, bueno, no solamente en el Amazonas, también creo que también lo hemos podido ver aquí en el Perú, lo que es sobre el petróleo. El petróleo se derrama y bueno, eso hace que muchas especies pierdan la vida gracias a esto y que también se vean muy afectados lo que es la pesca, porque el petróleo contamina el agua y hace que prácticamente los animales mueran y también hace que que estos animales no sean comestibles. Y bueno, también se estima que hoy en día es muy frecuente sobre estos actos que se dan, ¿no? Y también sobre otros factores que también es, digamos que hay leñadores que hacen una tala ilegal y bueno, esto, como te digo, afecta mucho, sobre todo en sus hábitats de las especies. Como muchas especies tenemos que tienen sus hábitats y esto les afecta mucho. Y bueno, no solamente para aclarar que esto no solamente afecta hacia las especies, también afecta sobre lo que es en nuestra economía, en la economía de la población del Amazonas, de Loreto y entre otros de la cual habitan entre ellos. Como sabrán, al haber tanta pérdida, baja la economía de ellos y bueno, sabemos que muchas veces las personas que viven ahí sobreviven más que nada por lo que es sobre sus recursos naturales y también sobre los turistas que llegan en estos lugares. Y bueno, esto fue un poco de hablar sobre lo que es, hay que tomar conciencia y bueno, a poder empezar a cuidar el hábitat de lo que hay en el Amazonas, ¿no? Gracias. Bueno, las principales causas de los impactos ambientales en el Amazonas son humanas, también llamadas antrópicas, aunque también existen causas naturales. Entre las causas más graves está la minería ilegal que usa el mercurio para separar el oro y termina contaminando los ríos y los suelos. El CERFOR también explica que este problema es especialmente fuerte en Madre de Dios, donde se han destruido miles de hectáreas de bosque. Otra causa es la tala y la quema de árboles que se realiza para obtener madera o para ampliar áreas de cultivo y ganadería. Y esta práctica deja los suelos expuestos y provoca erosión en algunos casos. También está la contaminación por basura y aguas residuales, ya que en muchas zonas no hay sistema de tratamiento. Y el SINA señala que los desechos domésticos, los plásticos y los residuos industriales terminan en los ríos afectando gravemente la calidad de agua. También según el CERNAT, otra causa importante es la falta de control ambiental y educación ecológica. En algunas comunidades también hemos visto que no hay suficiente información sobre el cuidado del medio ambiente, lo que hace que se repitan malas prácticas. También existen causas naturales como las sequías, las inundaciones, los incendios forestales que se han vuelto más frecuentes debido al cambio climático. Y estudios recientes de Radalic muestran que la deforestación y la contaminación aumentan las temperaturas locales, lo que altera los ciclos del agua y las lluvias.
Y en resumen, las causas de los impactos en el Amazonas son complejas, pero la mayoría están relacionadas con las actividades humanas mal gestionadas. Las consecuencias del impacto ambiental en el Amazonas es muy grave, ya que no solo afectan a la población, sino que también afecta a la naturaleza. Por ejemplo, en primer lugar tenemos los peces, que son acuáticos, y estos viven ahí y consumen metales pesados, también afectando a nosotros que lo consumimos. Según el Ministerio del Ambiente, el MINAM y las autoridades nacionales del agua, el ANA, afirman de que muchas de las poblaciones del Amazonas ya no es segura ni tanto para la pesca ni tanto para el consumo. La deforestación también tiene sus consecuencias. Una de estas es la erosión del suelo, la pérdida de hábitats y la desaparición de especies. Además, podemos decir que al cortar árboles podemos liberar el dióxido de carbono, así provocando un calentamiento global. Quienes también están afectados por este impacto ambiental son las comunidades indígenas, ya que estas personas se ven obligadas también a ser, por así decirlo, atacadas, porque ellos dependen del bosque para vivir. Entonces, ellos si pierden gran parte de ellos cuando cortamos árboles, algunas de estas personas tienen que buscar otros recursos. Entonces estas personas migran y pierden algunas de sus tradiciones o culturas dentro del Amazonas. En términos económicos, el ecosistema, todo lo que afecta, también significa menos turistas, menos pesca y menos agricultura, lo que así hace que miles de cientos de estas personas quienes buscan de emprender tengan menos trabajo por su producción. En conclusión, el río Amazonas está en peligro, pero espera, todavía esperanza, así que tú, yo, las empresas, las comunidades y muchas de aquellas personas que ven de este video, trabajemos juntos para así lograr un mejor objetivo, porque también necesitamos de programas de reforestación, educación ambiental y tomar conciencia y hacer un uso responsable de aquellos recursos naturales, darle un buen uso a estos recursos. Entonces, no dañemos más nuestro ecosistema y tomemos conciencia de esto. Gracias.